Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hello everyone, friends, welcome to a new Virtufly video. It's going to be in Spanish, so if you want to understand what we're saying, please activate subtitles down here and you will know what we are doing. Compañeros, estamos ahora mismo en el simulador casero que tengo de componentes de Virtualfly, Gemil, Yoko, Bernio y todos los componentes de alta calidad que ya conocéis para traeros con un nuevo vídeo de vuelo simulado versus vuelo real. En este caso, en el Microsoft Flight Simulator 2020 en el campo de Olocau, en Valencia. Como sabéis, otra de las escapadas de altura que hicimos con AirCatFly. Y por ello me voy a cambiar y vamos allá. Bien, ahora que estamos con el equipamiento de nuestra empresa hermana AirCatFly, vamos a ver lo que es el vuelo simulado versus real con este ala baja ultra ligero y veréis qué diferencias y lo importante que es volar en un simulador antes de hacer este tipo de vuelos. Vamos allá. Bien, aquí vemos el campo de Olocau y como la vida real está puesta la pista de césped como la pista real. Tenemos la 3.3 y la 3.3 y la 1.5, sí. Tenemos la pista 3.3 y la pista 1.5. Aquí delante los hangares no son tan grandes como aparece aquí, pero bueno, sí que es un hangar importante y el local social. Luego, si nos fijamos aquí, estos realmente son naranjos. Ahí en Valencia estamos rodeados de naranjos. Lo que me parece que han hecho perfectamente es la rodadura esta para llegar al punto de espera de la 3.3 que vamos a hacer ahora. Por tanto, nada, vamos allá. Primero de todo, vamos a empezar a rodar por aquí, que es exactamente como se hace en la realidad. Nosotros empezamos a rodar por la izquierda y aquí a la derecha tenéis lo que es la pista de despegue y aterrizaje de césped. O sea que esto es completamente real. Vamos a cambiar de vista y vamos a poner el cockpit. Y aquí en esta zona es donde tenemos el punto de espera. Vamos a comprobar que todo esté correcto antes de despegar. Entonces el trim en posición neutral, fuel, transpondedor, radios, los flaps los tenemos en posición 15. Aquí tenemos el landing gear, prueba de motor lista. Vamos a poner el fuel pump on. Landing lights, los strobos están puestas. Es un poquito difícil distinguir la pista aquí. Entiendo que realmente estas partes son más de rodadura y la verde, ahí, la verde, que aquí tenemos el número de pista, es la pista de aterrizaje y despegue. Vamos a despegar entonces aquí en Olocau, Valencia. Vamos a mantener el eje de pista, tenemos todo en verde y ya nos vamos al aire. Tren arriba, y los flaps también arriba. Y despegando nos encontramos toda esta zona de montañas, porque lo que es Olocau y la parte de Valencia se encuentra en un valle muy grande rodeado de estas montañas. No recuerdo exactamente el nombre. Aquí tenemos Marines, como os comentaba, que realmente es un pueblo de casitas blancas, muy interesante. Y aquí a nuestra izquierda nos quedará exactamente el campo de Olocau, como podéis observar. Toda la pista, 1.5 y 3.3, con el hangar tan grande. Por aquí estuvimos con Yago en varios vuelos que podéis ver en nuestro canal de AirCatFly. El del Viper,
que estuvimos volando el Viper, estuvimos mirando cuáles son las reacciones de un maestro como es Yago al Viper, y luego también con el Sky Ranger, que es un pedazo de ultraligero con el que hicimos un curso de perfeccionamiento. Esto que estoy haciendo es algo que solo se puede hacer en el simulador, chicos. Estoy aquí siguiendo el río hasta su desembocadura en la ciudad de Valencia. El frame rate va un poquito lento porque el ordenador lo tengo absolutamente cargado con el X-Plane, el Microsoft Flight Simulator. Está también grabando. Pero mirad qué pasada, qué auténtica pasada. Algo que solo podemos hacer durante un vuelo simulado. A tan solo 5 o 6 minutos volando, estamos yendo a 120 nudos, también es verdad, bastante rápidos. Tenemos la ciudad de Valencia que veis ahí delante. Y bueno, tenéis aquí a la derecha y izquierda, ahí está el puerto. Una ciudad que realmente me sorprendió gratamente. Ahí al final vemos también la Albufera, que es una zona preciosa para ver la puesta de sol. Y como comento, me sorprendió mucho y es algo que tampoco podremos hacer en la vida real, o al menos no sin permiso y en un ultraligero como este, que es sobrevolar la ciudad de Valencia, y eso vamos a hacer. Estamos llegando ya a la ciudad de artes y ciencias. Y aquí a la derecha vamos a observar la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Aquí fijaros que hemos llegado a la ciudad de las artes y las ciencias que nos estuvo enseñando Paloma. Y la gran ciudad de Valencia. Fijaos el detalle increíble del Museo de la Ciencia. Aquí tenemos el edificio donde hacen ópera, el acuario más grande de Europa. Qué barbaridad, qué pasada. Bien, compañeras, compañeros, fijaros que con el Garmin que tenemos aquí de Virtual Fly, juntamente con este Garmin del ultraligero que estamos volando, hemos podido hacer incluso un plan de vuelo, un pequeño plan de vuelo directo a Olocau, pasando por el NDB de Vétera, Eco Bravo Tango, que está al lado. Fijaros que está en piloto automático ahora mismo, en modo FMS de navegación, e incluso puedo poner en modo altitude, ¿no? Para que me aguante la altitud, en este caso 2400 pies o 2500. Acabo de decirle que suba a 2500 y me mantenga. Fijaros cómo está girando ahora mismo, incorporándose a esta línea magenta, famosa línea magenta, para acabar en el campo de Olocau, que lo tenemos justo ahí delante, a tan solo un minuto. Aquí arriba podemos ver toda la información. Fijaros el waypoint, Olocau, distancia 2 millas, bajando ahora a 2 millas, a 2 millas, 1 a 2, y 59 segundos nos quedan para llegar. Si tenéis o alquiláis un avión o un ultraligero con piloto automático, pues sabréis lo fácil que es hacer todo este tipo de cosas, y practicarlas antes en el simulador es increíble. Pero bueno, ahora que estamos ya prácticamente en la vertical, estamos a 30 segundos. Fijaros que aquí ya veo, de hecho, el pueblo de Marines, que lo tenemos aquí a la izquierda. Vamos a desactivar el piloto automático. Podéis desactivarlo desde aquí con el Autopilot Disengage del Yoko. Y vamos a proceder desde aquí, desde este pueblo que veis aquí delante, prácticamente cuadrado, a un viento en cola izquierda de la 33. Así que vamos allá. Ya hemos reducido a 60 nudos. Y viramos a base izquierda.
Durante esa base izquierda empezamos a ver todos los naranjos, los campos de naranjos. Y la aproximación final es preciosa al campo de Olocao, ya os fijaréis ahora. Y a ver cómo se parece a la de la realidad. Bien. Tenemos todos los flaps abajo. Landing gear también. Ahí al final ya veis la pista de aterrizaje. Así que nada, vamos a ver cómo sale. La imagen evidentemente me recuerda a la realidad, ¿no? A esa pista de césped que se ve claramente entre todos los arboledos, entre todos los naranjos, que de hecho se ven aquí perfectamente. Y ahí escondido detrás el hangar. Ahí vemos perfectamente el número 33 de la pista. Compañeros, aquí lo dejamos, llegando al hangar de Olocao. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de otro vuelo real versus simulado, que practiquéis, que voléis simulado y real, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.